Digamos un caso paradigmático. En Segura de León es un pueblo muy levítico, muy religioso, de mucha influencia eclesiástica, y no hay organización obrera hasta que un cura que tuvo mucho predicamento abandona el pueblo. La primera manifestación socialista u obrera es de finales de los años 20, pero no existe nada antes, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de una encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum, la Iglesia comenzó lo que se llamó la doctrina social, su doctrina social, y empezó a intentar crear sindicatos con los que por un lado tenían la buena intención de mejorar las condiciones del campesinado, pero también tenía el objetivo de intentar opacar o parar los sindicatos de clase, ¿no? Entonces hay pueblos de Extremadura en los que eso cuaja perfectamente, y Segura de León es uno de ellos. Segura de León es uno de los pueblos en los que desaparece por completo toda actividad política y sindical hasta la Segunda República, que es cuando empiezan las primeras. Por tanto, de todo esto podríamos seguir hablando, y podríamos seguir hablando también de la relación que existe, y que fue el objeto de la charla del otro día en Segura, entre la represión que ocurre en la Segunda República y los pioneros del movimiento obrero extremeño. Esto es, la represión al campesinado de la Segunda República no viene dada solo por su actividad durante la Segunda República, sino viene dado porque eran los que venían desde 30 años atrás organizando a los trabajadores, y por tanto había muchas cuentas pendientes con ellos. Empieza uno a revisar pueblo a pueblo la lista de fusilados y se da cuenta que no solo estamos ante los dirigentes republicanos o socialistas de los años 30, estamos ante los fundadores de los partidos obreros y de las organizaciones obreras de principios del siglo. Por tanto, es muy importante que seamos capaces de ver un poco más allá, que parece que todo se termina en la República, ¿no? Ahí anteriormente hay lucha obrera, hay organización obrera. Bueno, y mientras tanto en Villafranca, en Los Barros, nos encontramos, ya hemos visto como a principios de los años 60 hubo unos sucesos, pero hubo algo más. Hay un libro famoso que es Campesinos sin Tierra, de Martín Baumeister, que es el que se utiliza normalmente para averiguar un poco cuáles son las protestas de finales del 19 y principios del 20 en Extremadura. Baumeister es un autor alemán. Bueno, pues me he ido a él y he visto a ver qué algaradas hubo o qué protestas hubo durante este periodo en Villafranca. Hubo 4, curiosamente cada una de un tipo. Una el 3 de julio de 1892, y esa fue de consumo. Las protestas de consumo siempre se protagonizaban por las mujeres. Eran las mujeres las que hacían esas protestas. Lo que pasa es que esas mujeres después, a diferencia de los hombres, y en el caso de los obreros, pocos, no han pasado sus nombres a la historia. Siempre se habla de las mujeres, así, las mujeres llegaron, mientras que si se hablara de los hombres, te identificarían algunos. En las mujeres no conocemos sus nombres, pero sí sabemos que ellas fueron las que protagonizaron esas protestas de finales del 19 por consumos. ¿Qué es lo que protestaban? Claro, los ayuntamientos, buena parte del abastecimiento se lo subarrendaban, y ese subarriendo suponía un incremento en los precios. Y claro, había momentos en que no tenían para comer, no tenían para comer lo mínimo, y por tanto se atacaba a los fielatos, o se atacaba a los establecimientos que tenían, en los que se cobraba, por así decirlo, por ese abastecimiento, ¿no? Entonces son las mujeres las que protagonizan eso. 3 de julio del 92, Villafranca de los Barros, motín por consumo. 19 de junio del 18, Villafranca de los Barros, motín por trabajo, pidiendo trabajo. 27 de julio del 18, motín de subsistencia, pidiendo pan. 26 de junio del 22, motín político, protesta política ante el ayuntamiento. Esas son las 4 protestas o algaradas más importantes que ha pasado a la bibliografía. El Partido Socialista se crea en Villafranca en el año 31 y la Casa del Pueblo se inaugura el 4 de septiembre del 32. Pero esto no quiere decir que no hubiera una actividad obrera previa. Desde el año 15 está detectada la existencia de una sociedad obrera que se llamaba La Luz en Villafranca de los Barros. La presidía Manuel García Domínguez, un joven de 27 años.
Y desde ese momento este hombre se convierte, y además hay rastro de él en el Socialista, se convierte en una especie de garante que cualquiera podría pensar que es contra la moralidad, o contra la inmoralidad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es una campaña para intentar evitar que se juegue a lo que se llamaban los prohibidos. La legislación dividía los juegos en dos tipos, los prohibidos y los que se permitían. ¿Cuáles eran los que se permitían? Los que tenían que ver con la habilidad al jugar. ¿Cuáles eran los prohibidos? Todos los que tuvieran que ver con la suerte. Esa era una prohibición aparente, porque después en los casinos se jugaba y se recogía en el momento en que llegaba la Guardia Civil o en que venía el inspector, ¿no? Y aquí en Villafranca se jugaba en el centro recreativo y se jugaba en un casino que había. Como fruto de la protesta de este señor, de Manuel García, se logró, que como digo era socialista, era obrero, por lo menos a mí me aparece como tal en el Socialista, se logró que el centro recreativo dejara de jugar a los prohibidos, pero en el casino, que él denuncia que era de un teniente de alcalde, se seguía jugando, ¿no? Y le costó trabajo, y cuando logró cargarse el juego fue perseguido, e incluso detuvieron a su hermano pensando que era él. En fin, al final tomó la decisión de presentarse a concejal, salió de concejal. Yo creo que es el primer concejal socialista que he detectado en Villafranca, a partir del 1 de enero de 1916, y como digo, se llamaba Manuel García Domínguez. En el momento en que es elegido concejal tiene 28 años y vive en la calle Calvario. Y también era concejal José María Cañón Murillo, aunque yo creo que este era más bien republicano de izquierda, ¿no? Me ha resultado muy interesante ver, hay un señor que no conozco, no creo que esté aquí, pero si estuviera, pues le agradecería que me lo dijera, Juan José Sánchez González, que ha escrito un artículo sobre las protestas, los primeros motines, y él llega a decir en un momento determinado que Manuel García era conservador. Yo creo que es una impresión que viene dada porque sus grandes esfuerzos fue erradicar los prohibidos y después empezó a intentar erradicar la prostitución en Villafranca. Pero a mí, salvo que, en fin, por eso me gustaría hablar con él, porque quiero contrastar nuestra fuente, salvo que me demuestre lo contrario, para mí es una persona que aparece como socialista. Lo que pasa es que no es raro que los socialistas de la secuela de Pablo Iglesias en ese momento fueran adalides de la moralidad pública y eran los primeros interesados en que no hubiera prostitución, en que no hubiera juego y demás. Por tanto, no es raro el pensar que una persona de ese tipo después ideológicamente fuera del Partido Socialista. Por tanto, en Villafranca a principio estuvo gobernando el Partido Conservador de Pidal, del que después, y de su hijo, del que después fue Marqués de Valderrey, durante 15 años del ayuntamiento, y me ha sorprendido mucho el darme cuenta de que hay un momento en el año 22, incluso he llamado a Paco Espinosa esta mañana por si me podía aclarar, y no me la ha podido aclarar, aunque hay una foto que he rescatado del libro que escribió él con Manolo Pinilla, de fotografías de los dos volúmenes, porque me he encontrado a Manuel García Domínguez, a este señor que estamos hablando, a este joven, de alcalde en el año 23. De hecho, este señor es el del que estamos hablando. Esto es una foto del año 23, en la que, como veis, se ve que la mayor parte son obreros, porque tienen la camisa abotonada arriba, no tienen quizás el alcalde y el de la pajarita son los únicos, no sé si lo harían por protocolo o qué, pero la mayoría del resto son obreros, y esto me tiene a mí un poco sorprendido, ¿no? Porque sería, en este caso, estaríamos hablando del cuarto alcalde socialista de Extremadura, Manuel García Domínguez, que fue alcalde de abril a septiembre de 1923 y que después de dejar de ser alcalde es encarcelado, atacado por los mismos que había. Pero ya digo que lo pongo todavía en cuarentena, ¿no? Villafranca también fue uno de los cerca de 300 pueblos extremeños donde los campesinos ocuparon tierras el 25 de marzo del 36. 70.000 braceros y yunteros se movilizaron en toda Extremadura, organizados por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, para ocupar 3.000 fincas
en este caso en la provincia de Badajoz. Fue una acción reivindicativa que pretendía llamar la atención de los dirigentes de la República sobre la urgencia de acelerar la reforma agraria. En los ayuntamientos levantaron actas de las ocupaciones y pidieron al gobierno que legalizara la situación y agilizara las reformas. Al día siguiente, los campesinos se retiraron de la mayoría de las fincas, pero esa acción quedaría en la memoria de los propietarios que se vengaron arrasando a miles de campesinos en la represión que siguió al golpe de Estado de 1936. El movimiento obrero extremeño y sus conquistas quedaron cegadas de un tajo por la guerra, la represión y la dictadura durante 40 años. Muchas gracias. Si hay alguna cuestión o tema o aclaración. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. José María, aquí durante la Segunda República, el alcalde de Villafranca, socialista, Jesús Yuste, dado que en Villafranca había una gran cantidad de jornaleros, tenía el problema de que tenía un término municipal muy pequeño, llegó a proponer en varias ocasiones, por los problemas que tú has comentado antes, de que los jornaleros trabajaban 3-4 meses al año, propuso al gobernador en varias ocasiones solicitándole la unión del término municipal de Villafranca con el de Rivera o con incluso el de La Fuente. No sé si ha investigado algo más sobre este tema o sabe algo más sobre este tema. No, he visto alguna mención y he visto menciones también, bueno, como natural, mención de Yuste, y además Yuste nos aparece en Herrera del Duque, porque él fue después a Herrera del Duque y hemos terminado hace poco un libro sobre la guerra civil en Herrera y me aparece allí, pero no tengo más datos concretos. Hombre, el problema, la verdad es que el gran problema de la historia de Extremadura es el problema de la tierra y por tanto es normal que lo que buscaran fuera más espacio, ¿no? Entre otras cosas porque también había una serie de criterios, llegaron a establecer una serie de criterios como la ley de términos municipales, ¿no?, que prohibía laborar en municipios que no fueran suyos. Y claro, si tenemos una población muy grande con un término pequeño, eso está constreñido y no me extraña que tuvieran ese tipo de decisiones, ¿no? Ya digo que el problema de la tierra es el problema fundacional de Extremadura y de la Extremadura moderna desde finales del 19, pero insisto, como he intentado demostrar, tenemos que remontarnos a la desamortización de Madoz para ver realmente la ruptura que se produce entre la clase trabajadora. Paradójicamente, el paternalismo del antiguo régimen, políticamente desastroso, desde el punto de vista social, tenía rasgos más benéficos a veces para el campesinado que la irrupción del capitalismo agrario. Es paradójico, pero hay veces que me miran así cuando lo decimos, pero hay veces que el campesino estaba mejor a finales del 18 que a finales del 19 en Extremadura. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que quisiera hacer aquí una pequeña lectura, un escrito que más o menos he hecho y después una pregunta. Vale. El silencio impuesto por la dictadura en primera instancia y lo más vergonzoso, por la democracia después, por los gobiernos nacionales, como autonómicos y locales, es un insulto a la historia de nuestro país y nuestro pueblo. Cierto es que a día de hoy me congratula que un nutrido grupo de personas se aglutinen aquí hoy, en una jornada de historia como la que asistimos, especialmente con el nombre de un amigo y profesor como José Antonio Soler y Cacho, el cual en su libro Dentro de los pliegues de la memoria da unos apuntes básicos sobre lo que fue la represión en esta localidad, donde nos encontramos, y que data de la ejecución de 700 personas, y con posterioridad la brutalidad por parte de los sublevados hacia el ciudadano. Ángel Olmedo, Víctor Chamorro y muchos más de los que no nos olvidamos, y cómo no, a la Asociación 25 de Marzo y su apuesta por el Día de Extremadura. La pregunta es la siguiente: los señoríos jurisdiccionales abandonaron las labores de las tierras que estaban en sus manos, que arrebataron a los arrendatarios las tierras de la propiedad de los mismos.
¿Hasta qué punto llegó el bloqueo a la economía del gobierno republicano? No entiendo el final. ¿Hasta qué punto llegó ese bloqueo de los latifundistas o señorías jurisdiccionales a la economía del gobierno republicano? Sí, vamos a ver. Cuando hablamos de la Segunda República, lo primero que tenemos que tener claro es que aunque ahora los veamos unidos, en la Segunda República los trabajadores no estaban necesariamente con el régimen republicano. El régimen republicano era un régimen burgués, avanzado, de centro-izquierda, pero no era el régimen de los trabajadores, no era el régimen de la mayor parte de la gente que militaba en el PSOE, o de una parte al menos, salvando a los prietistas que sí estaban más cerca de lo que era el régimen. El largo caballero del 36 y sus seguidores no es una persona que esté a favor de esa república tal cual, lo que quiere es superarla. No era tampoco el régimen del PC, tampoco era el régimen del PC. Después, como es natural, con la versión fascista, pues todo tiende a unirse, pero en principio, objetivamente, ese no era el régimen. Por tanto, el régimen de la Segunda República fue sometido a presiones, sin duda a presiones de los terratenientes, pero también a presiones de la clase obrera. Previamente se rompe por eso, bueno, se rompe más por la agresión fascista, pero internamente no acaba eso. Por tanto, sí, claro que ese boicot existió, que esa presión existió. Existió la presión de los terratenientes, de los propietarios, de los grandes poderes fácticos de la Iglesia, de los militares, y existió también, en cierto modo, la crítica de los propios campesinos y de los propios obreros que veían que el régimen no se atrevía a ir suficientemente para adelante, y por tanto también presionaron. Yo hay veces cuando veo la bandera republicana como si fuera lo que agrupaba, no, la bandera republicana no la utilizaba mucho el PC ni la utilizaba mucho determinados sectores del Partido Socialista. La bandera republicana era la bandera de Azaña, la bandera de los republicanos, pero no estrictamente de la clase trabajadora. Pero perdone que eso, pero la reforma agraria estaba en los planes del gobierno. Sí, claro. Estaba en los planes del gobierno, pero no llegaba. Por eso digo que entonces había que seguir presionándole, había que, de hecho, lo que es el 25 de marzo, vuelvo a insistir, el 25 de marzo no es un hecho revolucionario, es una escenificación por parte de la clase trabajadora para decirle al gobierno que a ver si aceleraba. Pero los campesinos se retiraron después, unos días después, ¿no? ¿Algo más? Me gustaría saber si existe alguna conexión en Extremadura de los sucesos que protagonizó la Mano Negra, esa sociedad secreta de carácter anarquista que durante 3 años bolchevique en Andalucía, si se conoce algún caso de algún personaje, por lo que has comentado, la mayor tendencia, digamos, mayoritaria era de carácter socialista, pero en el caso del anarquismo, digamos, clandestino, terrorista, llamémoslo así, ¿no? Si habría en Extremadura algún personaje o alguien que pudiera estar relacionado con esos hechos. Y la segunda pregunta es, a colación un poquito de lo que ha comentado el compañero, ¿qué repercusión internacional tuvo la movilización del 25 de marzo? Eso traspasó, digamos, los medios, digamos, nacionales, llegó a los medios, digamos, progresistas de los gobiernos liberales y... Hay una famosa portada de un periódico francés en la que se ve a un campesino, efectivamente eso tuvo su repercusión. Es que para eso se hizo, insisto, para dar un golpe en la mesa, para decirle al gobierno del Frente Popular que se dieran prisa, que la cosa se iba, que la paciencia se acababa. En relación a lo que decías del papel anarquista. El papel anarquista es en Extremadura fundamental, más allá de la Mano Negra, que yo lo de la Mano Negra todavía tengo mis dudas de si no fue en parte una operación de los propios poderes, porque hay veces que te encuentras casos que no, vale, sí existió la Mano Negra, pero la Mano Negra tan extendida es lo que yo dudo, ¿sabes? Hay veces que con la excusa de la Mano Negra se acabaron con otras organizaciones obreras. Aquí en Extremadura el foco de Villanueva de la Serena, sobre todo, y buena parte de la represión a partir de los años 81, 82, del 19, viene dado con la excusa de la Mano Negra, ¿no? en Extremadura.
en Extremadura y en Andalucía. El principal representante, yo creo que el autor del primer texto del movimiento obrero extremeño es un anarquista, Agustín Cervantes. Agustín Cervantes, natural de Llerena, profesor de latín, de institutos como el de Badajoz y el de Cáceres, que tiene un librito de principios de los años 70 sobre, no tengo por ahí el título exactamente, pero que es lo que se puede considerar el primer libro sobre el movimiento obrero en Extremadura. Por tanto, el papel anarquista es importantísimo. Ya digo, he citado 3 casos: el de Cabeza del Buey, que es socialista, pero he citado el caso de la Germinal de Badajoz, que el obrero lo hacen sobre todo anarquistas. Me había dicho una primera cosa también. No, era esa pregunta concretamente. Sí. Has hablado del anarquismo en Extremadura y yo me preguntaba si hubo algún intento de crear una comuna autosuficiente en Extremadura. No, la creación de comunas, que yo sepa, es sobre todo durante la guerra civil. Se crean comunas en la zona de Zaragoza, pero claro que aquí por desgracia no dio tiempo a que hubiera. Sí es verdad que hay cierta actividad, y la verdad es que hemos trabajado un poco lo que los franquistas llamaban la Bolsa de la Serena. Esto es la zona que queda como territorio republicano durante toda la guerra. Y precisamente este trabajo que vamos a sacar ahora, Antonio López y yo, sobre Herrera del Duque, lo que pretende es acercar la lupa a eso. Y nos hemos dado cuenta de que efectivamente había mucha CNT, había mucho intento de colectivización de tierras de la CNT en esa zona, pero es dificilísimo encontrar datos. Esa sería la única posibilidad de encontrar alguna experiencia de ese tipo colectivista o comunal, como tú dices. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Sí.